buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de derecho, de justicia, en ocasión de las jornadas internacionales que está organizando la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con distinguidos juristas internacionales. Hoy contamos con la presencia de Gilles Paysan, un jurista francés, especialista en derecho de consumo y de las obligaciones, con Luis Guinard, que es abogado panameño, especialista en derecho mercantil y derecho bancario, eso está de moda en Panamá ahora, y Humberto Angrisano, especialista en derecho procesal de la Universidad Central de Venezuela. Nos acompaña también Héctor Alíes, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con quien vamos a conversar de estas jornadas de derecho que estarán a punto de iniciarse. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por el jefe de redacción de Diario Libre, el periodista José María Reyes, el subjefe de redacción Eli Heiliger, la reportera senior Tania Molina y la periodista que cubre la fuente judicial Ogla Enesia Pérez. En unos instantes arranca este diálogo libre con los distinguidos juristas internacionales Gilles Paysan, Luis Guinard y Humberto Angrisano, a quienes les damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar con Héctor para que nos explique en qué consisten estas jornadas jurídicas que está organizando la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bueno, muchas gracias, Adriano Miguel. Desde el año pasado, la universidad ha experimentado ciertos cambios. A nivel de posgrado, se ha creado un comité que gestiona y administra todos los programas de maestría, especialidades de la universidad. Esto es un órgano conformado por el profesor Juan Francisco Pollo Herrera, quien se encarga de todas las maestrías de Derecho Privado. El profesor Eduardo Jorge Prats también es parte de este comité, encargándose de todas las maestrías de Derecho Público. También son parte del comité el profesor Samuel Arias Arseno, que también es el actual director de la carrera de Derecho del Campus Santo Tomás de Aquino, del Campus Santo Domingo de la universidad. Y lo completa el profesor Flavio Darío Espinal como asesor académico de este comité, que está coordinado entonces por mi persona. A partir de esto ha nacido, digamos, una nueva visión de lo que queremos hacer en el área de ciencias jurídicas en la universidad. Y para lograr esa nueva visión, hemos decidido dar un primer gran paso organizando actividades de este tipo, que motiven el intercambio de ideas, que motiven el debate jurídico, que propicien la actualización jurídica de nuestra comunidad jurídica universitaria y de la comunidad jurídica nacional. Es por esto que surge como una idea, en principio, en el seno del comité académico de posgrado de ciencias jurídicas, y le planteamos la idea al decanato y a la vicerrectoría académica. Y bueno, ellos aceptan e iniciamos las gestiones para que esto sea una realidad. A partir de eso vamos organizando los ejes temáticos. En esta primera edición, porque pensamos que esta experiencia se puede repetir cada año, elegimos las áreas de Derecho Penal Económico, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho del Comercio Exterior y el arbitraje y la responsabilidad civil. Entonces fuimos organizando la jornada, de ahí entonces salieron los nombres de los invitados internacionales que estaríamos presentando. También esta jornada está compuesta por actividades varias. El lunes 13 iniciamos con la puesta en circulación de un Liber Amicorum en homenaje a Alan Brewer Carías, que nos acompañó ese día y que luego dictó una importante conferencia sobre el desmontaje de las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela por el juez constitucional.
Posteriormente, la agenda se ha ido desarrollando con actividades el día martes de comercio exterior, que contamos con la participación del profesor español Gregorio Cristóbal Carle. En un segundo turno ese día tratamos las relaciones del Poder Judicial y los tribunales arbitrales con el profesor Humberto Angrisano, experto en el tema. En el día de ayer vimos dos temáticas sumamente interesantes. El profesor Luis Guinar trató el choque del derecho del consumidor y el derecho de marcas dentro del ámbito de la propiedad intelectual. Y en un segundo turno, el jurista español Carlos Gómez Jara puso a circular su obra de Derecho Penal y Autorregulación de las Personas Jurídicas y dictó una conferencia magistral también sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su autorregulación. En el día de hoy continúan estas jornadas y tenemos la puesta en circulación, y para nosotros esto es muy relevante. Se pone a circular un libro de una egresada nuestra, de la maestría de responsabilidad civil, que se imparte Pucamaima en conjunto con la Universidad de Savoie y que es dirigida por el profesor Gilles Pessan. La estudiante es Lisette Tamares Bruno y se pondrá a circular con patrocinio de la universidad un libro sobre daños punitivos en el derecho contemporáneo. Esta puesta en circulación luego tendrá una conferencia magistral del profesor Pessan, que viene a presentar este libro por esa egresada nuestra y a dictar una conferencia de la responsabilidad civil derivada de los productos defectuosos. El día sábado ya mañana viernes tenemos un open house en la universidad para, ofertar e informar sobre las principales, las ofertas académicas que tenemos para los próximos meses. Y el sábado tenemos un importante seminario que le hemos denominado de nuevas tendencias, transformaciones y ayornamiento del derecho público y privado. Ahí tenemos dos ejes, el derecho público y el derecho privado, dos grandes mesas. La de derecho privado moderado por el profesor Juan Francisco Poyo Herrera, en la que tendremos a estos tres prestigiosos juristas que nos acompañan con diferentes temas de actualidad. Y en la mesa de Derecho Público, esta estará moderada por el profesor Eduardo Jorge Prats, y también tendremos ahí a Alan Brewer Carías, a Carlos Gómez Jara, Juan Manuel Guerrero. En definitiva, y vale destacar también que cada conferencia, charla que hemos tenido y que tendremos en el transcurso de la semana, ha sido acompañada por un panel de juristas y académicos locales. Si nos vamos al día lunes, la conferencia del profesor Alan Brewer Carías estuvo comentada por los profesores Flavio Darío Espinal y Eduardo Jorge Prats, y la presentación y el prólogo del libro fue comentado por el profesor Olivo Rodríguez Huertas. En el día martes, expertos en comercio exterior de la talla de Daniela Collado, Helen Pérez y Ángel Cerulle. En el caso del arbitraje, un panel de primerísimo nivel con el profesor Samuel Arias Arseno, Juan Poyo Herrera, Lady Lynn Contreras, actual secretaria ejecutiva del bufete directivo del Centro de Resolución de Controversias, y la profesora Jacqueline Velázquez, nuestra profesora titular en la materia. En el día de ayer, en el tema de propiedad intelectual, tuvimos un panel que complementó la conferencia de Luis Guinar con, la plana mayor de la propiedad intelectual en el país: Jaime Ángeles, María del Pilar Troncoso y Mary Fernández. En el caso de la conferencia de penal económico que dictó el profesor Carlos Gómez Jara, tuvimos a Ricardo Rojas León, especialista en el tema, y también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio. En el día de hoy, que nos estará dictando conferencia el profesor Pessan, tendremos a Julio Miguel Castaños y Miguelín Ureña comentando esa conferencia. Es decir, esto es una oportunidad que nosotros como universidad le estamos brindando a la comunidad jurídica, dando un paso hacia adelante, hacia lo que es nuestra nueva visión, y reafirmando el compromiso de la universidad, como así lo dice su lema, con la calidad y la excelencia. Muy bien. Y yo quisiera entonces comenzar el bombardeo a los distinguidos juristas que nos acompañan. Por lo que veo, hay toda una nueva camada, vamos a decir así, de nociones jurídicas que no son las nociones tradicionales que hemos aprendido. Ya el derecho procesal ya cala transversalmente todas las ramas del derecho, y sobre todo vemos como ramas
se han ido desarrollando el derecho del consumidor, el derecho a la propiedad intelectual, etc. ¿Cómo ven ustedes que será el derecho de este siglo XXI? ¿Será ese derecho mezclado de lo privado con lo público? ¿Será un derecho más arbitral que judicial? ¿Será un derecho? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, muy buena y muy larga pregunta. Difícil de responder. Bueno, creo a las influencias recíprocas. Primero, entre las distintas ramas del derecho. Ha hablado de un acercamiento entre el derecho público y el derecho privado, lo vemos muy bien. En especial en mi país, en la área del derecho laboral, la protección de los asalariados. Hay una mezcla aquí de reglas que vienen del derecho administrativo y del derecho privado en cuanto a la organización colectiva de las relaciones de trabajo, las convenciones colectivas, y hay un aspecto reglamentario aquí que tomar en cuenta. También en el derecho del medio ambiente hay una mezcla de los aspectos privados y de los aspectos públicos. Y más esencialmente en el continente europeo, por lo menos, hay la influencia del derecho que proviene de las instancias de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Y eso es un aporte del exterior, del extranjero, pero con la particularidad especial que ese derecho que proviene de la Unión Europea se integra en los órdenes jurídicos nacionales con un principio de primacia del derecho de la Unión sobre los derechos nacionales. Es decir, que es un derecho que proviene del exterior, pero que se integra y que supera al derecho nacional. Y eso es una mezcla, es un mestizaje. Eso provoca un mestizaje de los derechos nacionales por influencia de la Unión Europea. Y detrás de todo eso hay una influencia de un país hasta el otro vía el derecho comparado. El derecho comparado es un derecho que se desarrolla mucho en estos momentos. Tomamos el ejemplo del derecho de consumidor. Actualmente, ¿cuál es el país que no tiene en su orden jurídico una ley, por lo menos una ley de importancia de protección al consumidor? Son muy escasos los países de este tipo. En América Latina no conozco ningún país que no tiene su propia ley de protección a los consumidores. Bueno, pero ¿cómo se elaboran? ¿Cómo se establecen estas leyes nacionales? Bueno, mirando lo que pasa en otros sistemas jurídicos, en otros países. Por ejemplo, el Código de Protección a los Consumidores de Brasil, que se promulgó en el 1990. Es un código que implementa, que crea una ley de protección a los consumidores, mientras que anteriormente no existía nada en la legislación brasileña al respecto. Es una legislación totalmente nueva. Pero ¿cómo se estableció esta legislación? Mirando lo que había sido promulgado en otros países, en especial en Europa. Es decir, que se trata aquí de una adaptación, no de una transposición, no de una implementación, una adaptación de distintas leyes al modo brasileño para conformarse a las necesidades sociales y económicas de este país en este momento. Pero la fuente de inspiración es el derecho comparado. Es decir, que en varios ámbitos asistimos a una mezcla de los distintos derechos, influencias internas de una rama a otra rama, pero influencias también internacionales. Es como veo las cosas actualmente, pero pienso que es un movimiento que va a desarrollarse. Muy bien.
profesor. Sí, creo que como bien decía el profesor Pesán, el derecho se transforma. En los últimos años hemos visto cómo diversas áreas comienzan a tener un peso sobre, digamos, las áreas tradicionales del derecho. Un poco la conferencia que yo dicté ayer tenía que ver un poco con ese tema. Entonces, ahora se presta mucho interés al individuo y al ambiente en el que ese individuo se mueve. Entonces vemos cómo muchas leyes o muchas áreas del derecho ya no actúan, si se quiere, de manera independiente, sino que incorporan el interés de ese individuo particular. Y como, por ejemplo, áreas como el derecho al consumo, que bien decía el profesor, el derecho ambiental, comienzan a formar parte o a tener un decir en otras áreas del derecho en donde eso no se tocaba. Lo que yo mencionaba ayer, por ejemplo, en el derecho de marcas, y se puede estar de acuerdo o puede no estarse de acuerdo con diversas posiciones, pero la realidad es innegable, hay una influencia. Y yo mencionaba ayer que el derecho de marcas nació mucho antes que el derecho del consumidor, pero poco a poco vemos cómo ese derecho que fue hecho o fue creado para proteger al dueño de la marca se va transformando, y reitero, puede no estarse de acuerdo, en lo particular yo no estoy de acuerdo con parte de eso, en un derecho en donde se protege al consumidor más que al dueño, que era el llamado a ser protegido originalmente en esto. Entonces vemos cómo el derecho del siglo XXI, volviendo un poco a la pregunta, se fija en otros aspectos, ¿no? Y ya no en los aspectos tradicionales de lo básico con lo que veíamos, sino que toman la influencia social, ¿no? De cómo se mueve el mundo, comienza a tomar disposiciones o a formar disposiciones que nos van regulando. Entonces ahora cuando vemos el tema, por ejemplo, de una marca, ya no podemos ver la marca como la marca del propietario, sino cómo esa marca influye con respecto al consumidor y cómo, si se quiere, se protege al consumidor a través de evitar que se hagan cosas con marcas, ¿no? Y eso yo pienso que tiene que tener algunas limitaciones, porque no puedes, sobre pretexto de proteger a uno, dejar desprotegido al que estaba llamado a ser protegido con ese derecho. Entonces, y lo vemos también, las normas ambientales están en todas las ramas del derecho, pues tienen una influencia. Entonces yo creo que el derecho mira ahora hacia ya una protección más integral del individuo y del medio en el que ese individuo se mueve. Y ya no un tema, si se quiere, un poco egoísta de ver solamente un área, sino que estamos viendo cosas mucho más complejas que se nutren, en efecto, como bien decía el profesor, de lo que aprendemos de otras sociedades donde de repente evolucionan más rápido y van creando normas sobre esos diversos temas. ¿Hacia dónde va el derecho? Es una de las preguntas. Creo que tenemos poco más desde que Aristóteles habló de la justicia como la perpetua y constante voluntad de darle a cada quien lo que le corresponda. Hemos venido buscando la respuesta a esa pregunta. Hemos venido durante casi 3000 años trabajando el concepto de justicia. Durante esos años ha habido guerras, ha habido matanzas, ha habido violaciones a derechos humanos. En pleno siglo XXI todavía estamos luchando en muchos países por lo que se denomina la justicia social. Yo creo que el derecho evoluciona conforme los pueblos se van desarrollando. Se ha hablado mucho, o está en boga, el arbitraje en todos los países como una solución a la crisis de los poderes judiciales. Pero el arbitraje no ha sido una solución o un mecanismo que surgió de la nada. El arbitraje fue el comienzo de la justicia, el arbitraje fue el inicio de cómo los individuos en una sociedad buscaron la forma de solucionar sus conflictos. Y estuvieron así durante muchísimos años. El tema fue cuando el Estado todopoderoso dijo:
aquí debemos organizar esto, y comenzó un proceso. Vamos a crear leyes, vamos a crear códigos, vamos a que el Estado asuma el control, el monopolio de la justicia, considerándose al Estado padre en una especie de macro dueño de ese concepto. Y durante tantos años se ha venido el Estado asumiendo en todas las constituciones, en todos los países, que esa potestad de administrar justicia emana exclusivamente del Estado. Y las constituciones modernas han venido desarrollando el concepto de que esa potestad realmente emana del ciudadano, que es quien tiene debe tener la libertad de poder realmente decir quién quiero yo que me resuelva la controversia. El derecho ha evolucionado de tal forma en los últimos años con una herramienta llamada Internet. Hoy día nosotros podemos ver a través de esa herramienta qué pasa en Francia al día, qué pasa en Panamá, qué pasa en Venezuela, en Argentina, en China, en Alemania. Y lo más curioso es que nos da la posibilidad de traducirlo en vivo, con lo cual nos llega la fuente del conocimiento de manera directa. Un conocimiento, por supuesto, muy reducido, porque siempre uno tiene que ir a la fuente. Son los libros, son los tratados, es la doctrina, es estudiarla, es analizarla. Nuestros países hispanoamericanos van en un proceso de evolución del derecho, hacia la búsqueda de la verdad, hacia la búsqueda de la justicia, el bien común, la seguridad jurídica, que son los fines principales del derecho. Yo creo que pensar hacia dónde va el derecho en pleno siglo XXI, apenas en el año 2016, es retrotraernos 100 años atrás y decir hacia dónde iba el derecho en 1916. El derecho va hacia la evolución, y esa evolución está adelante, esa evolución está allí. Solamente tenemos que tener claros los conceptos básicos para poder desarrollar principalmente una justicia, que es lo que busca el derecho en definitiva. Una justicia verdadera que favorezca el bien común y que las sociedades se sientan libres y plenas en el desarrollo propio de cada una de ellas. Muy bien, don José María. Gracias, director. Nosotros como país tenemos una realidad, al igual que los demás países del mundo, importamos diferentes modalidades del crimen. Hace poco, pues, nosotros estrenamos un código procesal penal dentro de toda esa estrategia, buscando tratar de buscar soluciones a esas modalidades del crimen. Pero además estamos inmersos en la revisión de nuestros códigos civil, penal, etcétera. Pero la realidad es que ahora nos arropa la delincuencia, se tratan de buscar soluciones. Hemos sido muy afectados también por el crimen de cuello blanco y una serie de modalidades, sobre todo con la agravante de que hay muchas complicidades de la influencia de la política sobre las instituciones y sobre los hombres que dirigen esas instituciones. Conociendo las diferentes experiencias de ustedes en diferentes países, sus especialidades, ¿cuál es el consejo para hacer valer el derecho, para que países como el nuestro puedan encontrar soluciones a problemas que quizás no son solo nuestros, sino muy comunes en el mundo? El problema de sentarse ahí es que tiene que hablar primero. Pienso que en realidad nadie tiene la buena respuesta al respecto. Depende de lo que quiere el Estado y los políticos elegidos. Es una cuestión muy política la cuestión suya. Entonces, en Francia tenemos desde años el principio de conducta siguiente. El derecho debe adaptarse a las costumbres del momento. ¿Por qué? Porque se dice que si hay un gap, una brecha. Sí, una brecha
demasiado importante entre el estado de la ley y el estado de la sociedad. La ley no va a aplicarse. Y una ley que no se aplica no es una buena ley, es una catástrofe desde un punto de vista de la organización política de un país. Entonces, bueno, la ley se adapta al estado de la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito penal, no es mi especialidad, pero yo soy un ciudadano. Se habla de legalizar o no el uso de drogas de tipo marihuana o algo así. Sí, bueno, sí. Y porque se dice, se usa mucho estas drogas, sobre todo en la población joven, y hay tráficos intensos al respecto, mucha delincuencia generada por estos tráficos. Y algunos dicen, políticos o no, que si se legaliza el uso de droga, el tráfico y la delincuencia que se relaciona a estos tráficos va a bajar. Entonces, si usa droga, vamos a legalizar el uso de drogas. Pero si seguimos siempre en esta vía, es decir, que el Estado no tiene ninguna autoridad. El Estado y las instancias legislativas tienen que seguir el estado de la sociedad. No hay ningún aspecto educativo de la ley, se pierde la fuerza de la ley. La ley es ¿cómo decir en español? La ley ratifica el estado de la sociedad, pero no orienta la sociedad. Es decir, que es una ausencia de política, en realidad. Yo quiero matizar la pregunta, porque eso es verdad, pero los estados ahora no pueden organizarse de acuerdo a su condición de desarrollo, sino de acuerdo a unas presiones que le vienen de fuera, en la que dice que usted tiene que modernizar sus códigos, usted tiene que no violar los derechos humanos como se violaban antes, y usted tiene que decir que la libertad es la regla y no la prisión, en sociedades donde la cultura judicial, para llamarlo de alguna manera, es autoritaria todavía. ¿Cómo usted consigue esas dos cosas? Fíjense lo siguiente. En Europa, leí en estos días, no sé si era en Noruega o en Dinamarca, que estaban cerrando cárceles. Sí, no tenían presos, ni en Holanda. En Holanda. Nosotros tenemos sobrepoblación en nuestras cárceles americanas. Yo leía a un autor que decía, una palabra rectificadora del legislador tira a la basura bibliotecas enteras. Así es. Una palabra rectificadora del legislador bota bibliotecas enteras a la basura. Lo que pasa es que el derecho lo conceptuamos nosotros como un problema de una solución a través de códigos. El código te indica una norma de conducta que tú debes procurar seguir o evitar. En materia penal, el código no te prohíbe que tú mates. Es una libertad que tiene el individuo. Pero te dice, si lo haces, vas a ir preso. Entonces, ¿por qué el individuo escoge o toma la decisión libre de decir, lo hago o no lo hago? No porque el código plantea una sanción que de por sí a la gente le evita evita la posibilidad de que la gente pueda incurrir su conducta en ese supuesto de la norma, es decir, el miedo a la sanción. Nosotros no actuamos a veces por miedo a la sanción. Y el problema está en que en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, el pueblo, el ciudadano, le ha perdido el respeto al derecho, le ha perdido el respeto a la ley, no le tiene miedo a la ley. Y cuando el ciudadano de manera cultural, el propio, el de la calle, el kiosquero, el que está en el carro, ¿por qué el individuo en República Dominicana, por ejemplo, a las 3 de la mañana, no se detiene en el semáforo de Plaza Lama? Porque es una zona peligrosa y está en rojo y tiene el temor de que alguien venga a tocarle el vidrio y come la luz. Ahora, tienes una norma que te dice que no debes traspasar la luz.
tienes una cultura en ese sentido. Pero si vas a un país europeo, o vas a los Estados Unidos, o vas a Inglaterra, y llegas a las 3 de la mañana ante un semáforo con la misma norma que te lo prohíbe, tú te paras. ¿Por qué? Porque hay un respeto a la ley, hay un respeto al sistema. O una seguridad de que no te van a tocar el vidrio. Es el otro tema. La seguridad de que no el vidrio lo van a agarrar. No lo conoces porque si tú llegas ese día, tú no conoces cómo es el barrio, tú no conoces cómo es la situación. De entrada tú entras a considerar que hay un temor a lo que te pueda pasar en un país que tú no conoces. Es una norma que tú no conoces. Y sobre todo el dolor que te da en el bolsillo la multa. Entonces, es un problema cultural. Totalmente. Es un problema social, no es un problema de leyes. Podemos tener las normas más perfectas, podemos tener los sistemas jurídicos más blindados posibles, las mejores estructuras judiciales, y podemos incluso llegar a tener los mejores jueces. Pero si el ciudadano no tiene conciencia de la importancia de la ley y de ese respeto que él debe tener a la ley, es difícil evolucionar. Sí, yo quiero tomar lo que mencionaba el profesor Angrisano, porque sí es muy interesante. Yo creo que es un tema, hay un tema aquí donde la educación tiene que entrar a jugar un papel importante. La educación en el respeto a la ley, enseñarle a la gente que un país donde hay institucionalidad y donde se respetan las instituciones es un país que avanza. Nuestros países en América Latina, desafortunadamente, pasamos por picos y valles de institucionalidad y de faltas de institucionalidad, depende de qué político llega al poder, ¿Qué régimen? o qué régimen, o incluso qué político, porque hemos tenido políticos de regímenes económicos similares en donde a su conveniencia en ese momento la institucionalidad se echa a un lado sobre pretexto de vamos a desarrollar el país más rápido y someterme a las instituciones me traba el desarrollo. Yo creo que hay diversos aspectos. Primero, la educación. Segundo, la intervención de la denominada sociedad civil como grupo de presión para que haya institucionalidad. Yo soy un fiel creyente de la institucionalidad. Los países donde se respetan las instituciones son países que se desarrollan. Y la gente tiene que comenzar a entender eso, ¿no? Que exista certeza del castigo cuando no se cumple la ley, que ese es el problema, ¿no? Que se castiga a unos y a otros no. Ahora que mencionaba el profesor Angrisano, yo les doy una anécdota de Panamá. En Panamá, cuando Estados Unidos ocupaba la franja del canal de Panamá, era una franja de 10 kilómetros de ancho, la ley que se prohíbe botar basura existía en esa franja, que tenía su propia ley, y existía fuera de la franja. Y usted llegaba y antes de llegar a la franja estaba lleno de basura la calle, pero cuando pasaba por ahí nadie se le ocurría botar un papel porque sabía que había certeza del castigo, que ahí le iban a aplicar la ley, que del lado de acá no. Los dominicanos dicen que las aerolíneas transforman a los dominicanos. Desde que llegan al otro lugar no hacen nada de lo que hacen aquí. Lo paradójico es que se fueron los americanos y usted pasa por ahí y la gente no bota basura en esa área todavía. Se quedó con esa memoria ancestral, ¿no? Y existe, a pesar de que Es la genética. sí, quedó en nuestra genética local, ¿no? Yo creo que la educación es lo que va a transformar nuestras sociedades. Para eso tiene que haber un acuerdo nacional en todos nuestros países, en donde lleguemos, y ha quedado demostrado, hay casos en los que los países se unen para un fin común y hay una especie de pacto no escrito en donde se logran los objetivos. En Panamá yo les puedo decir el canal de Panamá. Decían, no, el canal de Panamá, cuando entren los políticos, el canal de Panamá se maneja fuera de la política actualmente y se maneja
igual o mejor que cuando lo manejaba Estados Unidos. Entonces, yo creo que igual debe manejarse el tema de educación. Es una tarea a largo plazo. O el tema justicia. El Dejar tema la justicia fuera de la influencia política, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que eso es más difícil. Yo creo que más difícil porque hay intereses. Yo creo que si nosotros hacemos eso mismo, pero vía educación, enseñándole a la gente que el país necesita instituciones, enseñando la cívica, enseñando, o sea, en 40 años tendremos una transformación a donde queremos llegar, porque es un proceso lento, ¿no? Que toma tiempo. Un paréntesis. Política siempre va a haber, Claro. con P mayúscula. Claro. Todos los tribunales Claro. supremos y cortes supremas del mundo Sí. son tribunales políticos con P mayúscula. Lo que hay es que eliminar la injerencia en el poder judicial Exacto. de los políticos. Qué tarea. Esa tarea es difícil. Inmensa, inmensa. Pero hay que seguir. Sí. Sí. Sobre todo abajo, no tanto arriba, abajo, en los tribunales de instancia, en las cortes que resuelven los asuntos. Bueno. Los más cercanos a la gente. Eso es una llamada. Pues ya saben. Disculpa. Gracias. En el momento actual, el mundo está abocado a lo que es el comercio electrónico. Y me gustaría que nos hablaran un poquito de cuáles son esos retos que esta nueva modalidad del comercio trae, tanto desde el punto de vista de derecho internacional como de derechos del consumidor. Bueno, la tarea es inmensa en este ámbito. Si queremos una reglamentación de tipo internacional efectiva al respecto, lo que parece adecuado, habida cuenta de que Internet no conoce ninguna frontera, cada uno lo sabe, se necesitaría una legislación acordada con todos los países. Es totalmente imposible en realidad. Es totalmente imposible. Se necesitaría convenios internacionales al respecto, pero en este momento, desde mi punto de vista, estamos muy lejos de eso. Internet es una zona bastante libre en adelante, y cómo reglamentarla no tengo la solución yo mismo, pero necesariamente necesitamos poner límites en este ámbito. Tratándose del comercio electrónico, comercio solamente electrónico, bueno, vivimos en un mundo en la mundialización, la globalización, el liberalismo económico para el desarrollo de los intercambios. Me parece funcionar bastante bien en el momento para la realización de los intercambios, pero con una reglamentación muy incierta. El tema del comercio electrónico es complicado precisamente porque no hay fronteras, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, el tema probatorio en el comercio electrónico, ¿no? Todo este intercambio que se da, por lo menos en mi país, y estoy seguro que en la mayoría de América Latina es así, los jueces todavía no han cambiado el chip, que estamos en otra época. Entonces, no tienen los instrumentos. Sí, exacto, y hacer una prueba sobre temas electrónicos. A mí me toca hacer muchas inspecciones en mi profesión a páginas web, y ahí hemos logrado que se haga, ¿no? Yo recuerdo un caso en una fiscalía de un uso indebido de propiedad intelectual en donde el uso se daba a través de una página web, y le digo, necesito hacer la inspección hoy porque mañana la bajan. Entonces me dice, mire, licenciado, es que tenemos que buscar un técnico, porque como es un tema de internet tiene que venir el forense a verlo. Y digo, pero es que ver una página web ya no es una cosa que requiere un especialista. Dice, sí, y esa persona hay que citarla y dura como 3 semanas. Digo, no me sirve. O sea, como decía un famoso procesalista, en la época del jet la justicia anda en carreta,
¿no? Entonces yo creo que el tema probatorio en el comercio electrónico es un tema que tenemos que regular. En efecto va a ser muy difícil en el momento lograr algún tipo de convención internacional. A mí se me ocurre que a través de la ONU podría crearse algo similar a lo que se hizo en propiedad intelectual, que se creó la OMPI y que creó normas y se van adhiriendo, y bueno, y luego viene la presión internacional para que te adhieras a esas normas de convivencia internacional, y de repente por esa vía en algunos años tendremos alguna regulación. Pero el tema es muy complicado. Solo menciono la tributación en el comercio electrónico, es complicadísima. ¿A quién le pago yo el impuesto de ventas de lo que yo comercio por vía electrónica? Las ganancias, o sea, porque todo esto se da virtualmente, entonces es un tema complicado que va a haber que regularlo de alguna forma. Hay que poner reglas, límites, pero no es fácil. No es un tema fácil. Y sin hablar de los problemas de soluciones de los litigios. Claro. Exacto. Don Eli. Profesor, siguiente. Perdón, y quería mencionar algo. El otro tema es que las leyes que hemos pasado en nuestros respectivos países sobre el comercio electrónico son extremadamente técnicas, complicadas, que solo las entienden, no fueron hechas para abogados, sino para técnicos en comercio electrónico o personas que entienden el idioma del comercio electrónico. Y si uno que ha estudiado un poco se le hace difícil entenderlo, un juez que tiene que ver muchas materias, mucho menos la va a entender. El tema de la firma digital, por ejemplo. La firma digital resulta carísima, es costosísima. Que cada individuo tenga una firma digital para poder comerciar y que esa firma tenga el mismo valor de la firma manuscrita, es costosísimo. Entonces no se ha logrado desarrollar precisamente por ese tipo de cosas. Hay que buscar algún tipo de mecanismo que haga que las cosas sean más fáciles, así como es de fácil hacer la compra, que la solución de conflictos por esa misma compra o el tema probatorio sea más sencillo, porque es complicado. Profesor, siguiendo por esa misma línea, a pesar de los esfuerzos que hacen los gobiernos porque se respete la propiedad intelectual, esta sigue violándose. ¿Es posible lograr un pleno respeto a la propiedad intelectual en una época de globalización como esta? Que, por ejemplo, en un modito del Alto Manhattan diseña una corbata y en un pueblo fronterizo de cualquier país de América Latina un sastre hace la misma corbata y tal vez con más calidad. ¿Es posible? Yo lo voy a decir con el pueblo fronterizo. Reitero, es un tema de educación, ¿no? Y es un tema de cambiar el chip. Y hasta de estrategia de desarrollo, pregúntale a China, ¿no? También. Nosotros necesitamos que los jueces entiendan que cuando usted hace eso, no está haciendo algo distinto que ir a alguien y asaltarlo con una pistola, ¿no? El problema es que lo vemos como algo muy natural, ¿no? E incluso hasta a veces se compadecen del que lo está haciendo porque dice, bueno, es que es su manera de lograr su sustento, pobrecito. Un padre de familia. El padre de familia, decimos, ¿no? aquí es un padre de familia. Es un padre de familia, pobrecito. Entonces hay que educar al juez, hay que educar a la población, ¿no? Una campaña en cines en donde la mamá compraba la película pirata y entonces el hijo le regañaba a la mamá y le dice, yo no veo películas piratas, por ejemplo, ¿no? Cuando entendamos la cantidad de gente que pierde trabajos, la cantidad de gente que son padres de familia también y que pierde su sustento por la piratería, cuando entendamos que la piratería en muchos casos forma parte de redes delincuenciales mucho mayores. A través de piratería se ha demostrado que se financia tráfico de armas, que se financia terrorismo, que se financian otras actividades ilícitas y que sí, ese padre de familia posiblemente no está envuelto en eso, pero cuando uno ve la red hacia arriba, donde llega esto a donde inició el tema, está involucrado en una cantidad de
delitos de marca mayor. Es un tema de educación a la población, de educación a los jueces. A nosotros nos cuesta en Panamá, y estoy seguro que en el resto de América Latina, a veces que el juez no mire con esos mismos ojos del padre de familia, a veces buscando a ver cómo hago para no aplicarle la ley porque él no sabía, y es una materia a veces difícil lograr una condena en uno de estos casos. Lo que sucede es que muchas veces uno logra el arreglo antes de llegar a lo penal por las mismas medidas compulsorias. Pero yo creo que es un tema de educación de población sobre los efectos de esa economía pirata, que es importante. Estos señores no pagan impuestos, esos impuestos no logran llegar a la población. Hay personas que están en el comercio legal que pierden sus empleos a raíz de estas cosas. O sea, ver ese efecto multiplicador de esa economía pirata. Déjame comentar algo sobre Sí, ese ya. sentido. Y educación del juez que le toca aplicar, que se dé cuenta que no es distinto el robar una película o fabricar una película pirata que robar dinero en una tienda. ¿No? Estamos haciendo exactamente lo mismo. Yo tuve un caso, lo comentaba ayer con el profesor el otro día, y donde había un uso indebido de un nombre de un restaurante, y le pido yo al fiscal, pues no ha entrado todavía el sistema penal acusatorio en Panamá, entra ahora en septiembre. Ahora todavía los fiscales tienen poderes para tomar ciertas medidas. Le digo, tiene que bajarme ese letrero porque hay un delito continuado, o sea, sigue utilizando. Usted ya demostró, ya yo le demostré que yo soy el titular, por favor, mientras páreme este delito. No puedo, yo tengo que pedirle permiso a un juez. Entonces le digo yo al fiscal, oiga, y si usted encuentra la droga allí, ¿usted no la incauta? Y yo, sí. Dice, bueno, ese es el objeto del delito. Acá ese letrero es el objeto del delito. Quíteme el letrero que es el objeto del delito. No hay ni una diferencia entre ese producto es un producto objeto de un delito, de un ilícito. Entonces tenemos que enseñar, tenemos que educar para que nos demos cuenta que no hay una diferencia entre una cosa y la otra. Fíjense, en Venezuela, nosotros, al igual que ustedes, tenemos el béisbol de invierno. Estamos muy ligados en ese sentido. La industria de artículos piratas no oficiales del béisbol venezolano produce más ganancias que los royalties que reciben todos los equipos por la venta de sus productos oficiales. Y no le va al jugador. No es solamente ese tema. Y no le va al jugador, no solamente ese tema, sino que adicionalmente las ventas están fuera de los estadios, enfrente de los estadios, incluso protegidas por los órganos de seguridad del Estado. Ese es un problema social, es un problema cultural. Y de autoridad. ¿Qué opinión le merece a usted el caso de Google, que para muchos piratea biblioteca, no paga derecho de autor, se aprovecha la ley de Estados Unidos para violarla? ¿Qué ustedes piensan de eso? Mira, es un tema complicado porque realmente Google no es el que lo hace. Google es el buscador. El buscador. No, y Google tiene un sistema en donde yo puedo decirle a Google, ojo, allá hay un tema, y Google hace la revisión. Igual lo hace Facebook también. Yo he tenido experiencias en Facebook de bajar páginas, ¿no? Cuando hay una violación al derecho de autor. Como decía el profesor hace un momento, es un tema complicado. Es un tema complicado porque entras en leyes que sobrepasan el país. Entonces tú dices, bueno, a Google me están haciendo una violación bajo la ley dominicana. Y Google dice, pero es que yo no soy dominicano. Entonces, ¿qué ley aplico? ¿No? Yo tenía un problema de marca, por ejemplo, en Facebook. A un cliente le estaban usando su marca en Facebook, en una página de Facebook indebidamente. Entonces Facebook tiene en sus guías de lo que tengo que hacer yo cuando tengo un problema de eso, y dice, enséñeme copia de su registro. Y yo le mando copia del registro y dice, no, pues que el registro es en Panamá y mi sede es en Estados Unidos. ¿Usted no tiene la marca registrada en Estados Unidos? Y yo, no. Dice, bueno, no puedo hacer nada. Ahí afortunadamente pudimos bajarlo porque también habían tomado unas fotos de la página de web de mi cliente, y entonces, bueno, ahí sí el derecho de autor sí no requiere de un registro. Yo demostré que éramos dueños del derecho de autor y le bajaron la página.
Pero- ellos tienen sus guías y hay maneras de hacerlo. Lo que pasa es que volvemos al tema de que no hay una ley universal sobre el tema, no hay una ley que nos aplique a todos, entonces se complica mucho. Y por eso Google tiene mucho más potencia que los estados mismos, porque supera a Sí, los cómo no. estados. Sí, Google, lo que produce Google es más arriba que el Producto Interno Bruto. Lo que vale Google es más alto que el Producto Interno Bruto de mi país. Y de República Dominicana. ¿No? Entonces, ellos tienen mecanismos de reclamo y a veces uno hace una búsqueda en Google y aparece un letrero abajo que dice no aparece en todos los sitios porque hay algunos sujetos a reclamos de derecho de autor y ellos sí lo sacan, pero hay que hacer el reclamo. ¿No? Hola. Bueno, usted ahorita hacía referencia sobre el tema de la sobrepoblación de las cárceles en América Latina, pero también existe otro problema en República Dominicana y creo que se da en otros, y es el tema del el congestionamiento de los tribunales. Hay un problema muy serio en este país con este caso y también creo que se da la situación en otros países. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes como juristas plantean para este tiempo donde también estamos apostando por el tema del arbitraje y otras opciones para descongestionar los tribunales, tanto en materia civil, penal, administrativa? Bueno, permiso. En materia civil, comercial, mercantil, justamente tienes los medios alternos de solución de controversia. Las constituciones incluso promueven los medios alternos de solución de controversia. En algunos países se ha cometido el error de incluir el medio alterno dentro del proceso, con lo cual yo siempre he dicho que tú no puedes pretender hacer una autopista que vaya, por ejemplo, a la Romana por el medio de la autopista que va a la Romana, porque dejaría de ser una autopista alterna para convertirse en un medio o sea, en un medio alterno que está dentro del proceso, o sea, al final no es lo mismo. El medio alterno tiene que estar fuera, y el medio alterno es ab inicio, o sea, inicialmente es una solución efectiva para lograr el descongestionamiento de los tribunales. Los mecanismos de arbitraje, los mecanismos de conciliación, los mecanismos de mediación que han implementado muchos países han sido en cierta manera efectivos para ayudar el descongestionamiento. A los abogados nos enseñan a litigar, a pelear. Y a veces y apenas ahora, en los últimos años, nos están enseñando que hay una manera de resolver las cosas que no es el litigio, que es la conciliación, que es la mediación, que es el arbitraje, que podemos tener mecanismos y fórmulas para lograr la solución del conflicto sin necesidad de ir a un proceso con partes encontradas en una contienda. En materia penal es mucho más complejo. Los países han buscado solucionar ese problema nombrando jueces accidentales, jueces itinerantes, que sencillamente tratan de descongestionar, pero sigue habiendo delincuencia, sigue habiendo problemas, la gente sigue cometiendo delitos. Entonces es una especie de círculo vicioso. Deberíamos irnos a estos países europeos quizás a estudiar la razón por la cual incluso algunos buscan ir a la cárcel, porque precisamente en la cárcel están mejor que afuera. Porque ahí viene el otro problema. Nosotros ustedes me imagino que deben también tener problemas de sobrepoblación, cárceles, por ejemplo, que estaban hechas para 600 personas y la ocupan 2.000, con lo cual eso te crea un problema. En Venezuela particularmente tenemos un inconveniente porque las cárceles se han convertido en microsociedades con pranes que llaman, o jefes de cárceles, que tienen control no solamente dentro de la cárcel sino afuera. Y usted sencillamente al entrar a la cárcel, usted sale de una sociedad organizada para entrar en una sociedad de hace 2000 años por lo menos, donde la ley la tiene un solo señor y ahí sencillamente puede pasar cualquier cosa y el Estado pareciera que dijera, bueno, pero es que eso no es una cárcel, eso es un depósito de personas y yo no tengo ninguna responsabilidad ahí. Eso es un problema entonces cultural. Sí, en mi país también conocemos este fenómeno del congestionamiento de la justicia, pero desde mi punto de vista es una cuestión muy política en realidad, porque ¿cuáles son los medios ofrecidos a la justicia en un país como el mío? Hay que saber que el presupuesto de la justicia en mi país representa un poco menos de 2
40% del presupuesto nacional. Y con este porcentaje se trata de mantener los edificios, tribunales, pagar a los magistrados, los servicios de la justicia, las cárceles, los guardas de las cárceles y todo eso. 2%. Y si hice yo una estadística sobre el número de magistrados en mi país, haciendo la comparación en 1914 y en 2014. Y reflejando. Al referirnos a la población del 1914 y 2014, he calculado que tenemos un déficit de 40% de magistrados en proporción con el aumento de la población. Es decir, ¿qué se hace en mi país? No consagramos mucho presupuesto para la justicia, entonces la solución radica en los modos alternativos de arreglo de los litigios. Se inventa muchos sistemas de mediación, de conciliación o algo así, no por magistrados, porque no son suficientemente numerosos, pero por personas que tienen calificaciones en el ámbito del derecho, es decir, casi cualquier persona. Y en un Estado de Derecho, eso me plantea un problema. En un Estado de Derecho, normalmente, cualquier ciudadano, cualquier justiciable, puede ser juzgado ante un tribunal, ante un juez, porque el juez normalmente en un Estado de Derecho representa la competencia, la imparcialidad, la independencia, aún para un pequeño litigio, si quiere. Pero la tendencia es imponer más frecuente posible modos alternativos. ¿Por qué? Porque cuesta menos. ¿Y cómo se vende el sistema? Será más rápido, será más económico. Pero desde mi punto de vista es una deviación de la noción de Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, desde mi punto de vista, se debe proporcionar los medios a la justicia para actuar de modo competente, de modo independiente y de modo imparcial. Arreglo de los litigios, de los pequeños litigios de modo alternativo, ¿por qué no? Pero con las mismas garantías que la justicia oficial y si lo quiere el justiciable, sin ninguna obligación, desde mi punto de vista. Se nos acaba el tiempo. Yo voy a hacer Yo iba a agregar ahí nada más una cosita. ¿Se ha devaluado el papel del juez por el exceso de trabajo, por las tantas demoras en los procesos? Miren, en China, la solución de los conflictos se da de la siguiente forma. Usted tiene que reunirse con la persona y tratar ustedes dos de llegar a un acuerdo. Si no lo logra, usted tiene que agotar entonces el paso de ir a buscar un mediador para que el mediador intervenga y trate entre ustedes dos de resolver el problema. Si el mediador no lo logra, usted le queda la deshonra de tener que ir a un tribunal para que le resuelvan el conflicto. Eso te responde mucho el tema cultural. Yo creo que la solución, incluso lo digo frecuentemente, podemos tener los mejores jueces, la mejor infraestructura, la mejor ley, pero el ciudadano tiene que estar orientado a buscar la solución de las controversias sin necesidad de acudir al Estado. El orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas nosotros
de sobrepoblación carcelaria, de exceso de casos en los tribunales, fácil, pasemos una ley, despenalicemos las cosas. O sea, ya esto no es delito, ¿por qué? Porque no me caben en la cárcel, y eso no es la solución. Y creo que pasa en todos los países, ¿no? Ahora hay un montón de normas que permiten en la mitad el tipo va y pide perdón por lo que hizo. Ya no. Amnistias. Sí, hay una cantidad de soluciones. Recursos. Y yo vuelvo a lo que mencionó el profesor Angrisano hace un momento sobre la certeza. Yo sé que me van a aplicar la ley y entonces me porto bien. Yo creo que debemos caminar un poquito hacia allá. Va a tomar mucho tiempo, ¿no? Esto implica todo un cambio cultural de la gente. Yo no creo que los problemas se resuelven despenalizando necesariamente las conductas. Sí, hay cosas que se pueden acomodar de una manera. Yo creo que el cambio que necesitamos es cultural y sí, hay que tener más jueces. Si en Francia el déficit es de 40%, en Panamá debe ser como de 120%. En Caracas hace 40 años no te nombran un juez en el área civil. Los mismos jueces de hace 40 años están ahorita. Nosotros hace 20 no hemos... En Caracas. No, y hay algo que hay que tomar en cuenta. En 1916 las materias eran derecho civil, derecho penal y derecho mercantil. Ahora usted tiene derecho ambiental, tiene propiedad intelectual, tiene laboral, tiene derecho del consumidor, tiene menores, familia, tiene una cantidad de materias. Incidentes que Ni hablar de eso, o sea, el derecho se ha sofisticado, se ha dividido en más áreas y eso crea también más pleitos. Las sociedades se han vuelto mucho más complicadas. Y mucho más reguladas. Pero y al haber más regulación hay más litigiosidad. Cuando tú le colocas a los códigos tanto, mira que la recusación, tanto formalismo, tanta cosa, en el fondo estás desconfiando del mismo juez que te va a decir. El formalismo es terrible. Y tienes temor y no le pones límites al juez y no puedes hacer esto, y no puedes hacer aquello. ¿Qué estás haciendo? Estás desconfiando del mismo juez cuando le pones tantos límites al proceso. Muchísimas gracias a los profesores Gil Pesán, Luis Guinari y Humberto Angrisano y al personal docente de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.